Bueno, vamos a ir ahora a la creación de grupos. Bien, ¿para qué sirven los grupos en los sistemas operativos monopuestos? Bien, esto es una importante pregunta y la respuesta es bien clara. Y para hacer una respuesta así que todo el mundo pueda entenderla, lo podemos ver sobre todo en los grupos de WhatsApp, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, imaginaros que quiero mandarle un mensaje a cada uno de los alumnos del grupo, pues hay dos posibilidades: o enviar el mensaje uno a los alumnos del grupo, o directamente enviárselo al grupo. Como podéis observar, si lo envío al grupo, el mensaje llegará a cada uno de los miembros y será siempre mucho más fácil. Bien, es decir, hacer las cosas en grupo siempre es más fácil. Otra cosa también importante en los grupos es, por ejemplo, cuando un archivo solo lo pueden leer determinadas personas. Entonces, claro, pues imaginaros, por ejemplo, en una empresa donde existen dos departamentos: el departamento de, por ejemplo, de personal y el departamento de recursos humanos. En el departamento de recursos humanos hacen las nóminas y allí a lo mejor hay un archivo, en este caso imaginaros que es un archivo Word, donde está la nómina de Pepe, por ejemplo. Bien, esa nómina de PP no puede ser vista o no debe ser vista por todos los miembros que se sientan en los ordenadores, sino solo por un determinado número de personas. Ese número de personas, por ejemplo, son recursos humanos. Sí, solo deben de ver ese archivo recursos humanos. Ese es el motivo por el cual se crean grupos, para que en algunos archivos en concreto, por ejemplo, en el caso de nóminas, solo pueda ser visto por ese grupo y no por otro grupo. Y vuelvo a decir lo mismo. Eh, Sería muy pesado decirle que ese archivo solo lo pueda leer Antonio de Recursos Humanos, Pedro de Recursos Humanos, Fernando de Recursos Humanos. ¿Veis? Eso sería muy pesado y muy aburrido. Es más fácil decir, bueno, pues este archivo solo lo pueden leer Recursos Humanos y modificar. Sí, leer y modificar por Recursos Humanos. Bien, visto todo esto, lo que vamos a hacer directamente es intentar crear grupos. Y como cualquier persona lo haríamos de la siguiente manera: nos iríamos abajo en la esquina inferior. ¿Por qué? Porque nos pone mostrar todas las aplicaciones. Y allí en mostrar todas las aplicaciones, pues intentaríamos en principio hacer como antes: escribir en la ventana de texto la palabra grupo. Bien, no me aparece nada. Podría intentar escribir group por si acaso estuviera en inglés, pero tampoco aparece nada. Si yo también quisiera ir por la segunda parte, es decir, irme a configuración, fijaros cómo la ventana se ha quedado en la última vez que estuvimos. Siempre en la esquina superior aparece una flechita para ir para atrás, y ahí pues podría haber apartado por apartado, pero siempre es más cómodo irme a la lupa, donde yo puedo meter aquí lo que estoy buscando. Voy a meter de nuevo group, no aparece nada, y eso significa que, bueno, pues que la forma de crear grupos en Ubuntu no ha sido resuelta de forma gráfica. Es decir, no han sacado ninguna aplicación, o no viene instalada, vamos a decirlo así, no viene ninguna aplicación o programa en Ubuntu instalada para crear grupos. Esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan comandos, bueno, sabemos que los comandos fueron los primeros en existir, y luego se fueron sacando aplicaciones gráficas que lo que hacen es llamar a esos comandos. Internamente ejecutan los comandos, aunque nosotros veamos la forma gráfica, es decir, veamos ventana, veamos puntero, pero realmente internamente el ordenador lo que está ejecutando es el comando. Bien, existen, y como podemos ver aquí, y es muy interesante, ciertos comandos que no se han resuelto de modo gráfico. Por lo tanto, aquí vemos una necesidad de aprender comandos, porque cuando tú intentas hacer algo en modo gráfico y no existe en el sistema operativo, la única manera de hacerla es en modo comando. Bien, independientemente de esto, visto que no existe una aplicación cuando hemos instalado Ubuntu, hay personas que se dedican a resolver este problema, y hay personas que sacan aplicaciones gráficas que lo que hacen es que internamente llaman a esos comandos y ejecutan el comando internamente, aunque nosotros no lo veamos, simplemente vemos la aplicación gráfica. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a intentar instalar una aplicación que pueda resolver este conflicto que nos encontramos de crear un grupo. Para ello lo que vamos a hacer es irnos directamente a la bolsita de aplicaciones, es decir, esto es como una
sí, software de Ubuntu, pone, ¿no?, cuando nos ponemos encima, pero realmente es como una bolsa de la compra para comprar aplicaciones. Algunas son gratuitas. Vamos a apretar encima y lo que vamos a hacer fundamentalmente, fijaros, aparecen ahora mismo pulsados. Si le doy a instalado, pues me aparecerán las aplicaciones instaladas. Si le doy a todo, pues me aparecen las aplicaciones que existen en internet, las que puedo bajar. Y como todo, vamos a hacer siempre uso de la parte superior, en este caso donde aparece la lupa, ¿vale? Porque es la que nos ayuda más rápidamente a encontrar las cosas. Vamos a irnos a la lupa y voy a poner la palabra grupo, ¿vale? En principio, fijaros que cuando meto la palabra grupo, aparecen muchas cosas. Y aquí me aparece un apartado que pone usuario de grupo. Voy a completar un poquito más para que no me salgan tantas opciones y voy a poner grupo. Bien. A veces tenemos que meter las palabras en inglés porque, bueno, pues el desarrollador de la aplicación pues la ha hecho en inglés. Vamos a ir a usuarios de grupo, que es una aplicación, y le vamos a decir que inicie la instalación. Bien, esta es la seguridad que tiene siempre Linux. En este caso estamos en Ubuntu, pero siempre que queremos instalar algo, me va a pedir la contraseña. Y eso es muy interesante. Es decir, si alguien se conectara a mi ordenador para hackearme, siempre intentaría pedirle la contraseña a esa persona que se está intentando meter en mi ordenador. Por eso es tan difícil, en este caso, atacar a un sistema Linux. Por eso, en los grandes ordenadores, donde se guardan las páginas web, por ejemplo, que visitamos todos los días, estas páginas web generalmente están en un servidor Linux, porque es más seguro, es mucho más difícil ser atacado. Bien, vamos a meter en este caso la contraseña, vamos a autenticar y directamente me ha salido ya la ventana de usuarios y grupo, ¿vale? Posiblemente yo la tendría instalada, pero si no sale, una vez que se ha instalado, pues bueno, pues os vais por aquí, por mostrar aplicaciones y buscáis el grupo. Fijaros, tenemos un usuario que es el que yo he creado cuando instalé el Ubuntu y tenemos el apartado grupos, aparece un montón de grupos que diréis esto que son. Bueno, pues son los grupos que de forma predeterminada pues Ubuntu ha creado y que necesita internamente para el funcionamiento. Bien, en esta ventana, que es bastante simple, observamos que aparece un botón en la parte inferior que es añadir. En este caso, si yo diera añadir, me permite crear un grupo. En este caso voy a crear el grupo primero B. Le voy a dar a aceptar y me coloca el grupo primero B en primer lugar. Bien. Fijaros que si pulso otra vez el grupo primero B me permite editar, en este caso para cambiar el nombre, pero también me permite eliminar el grupo. En cuanto a usuarios, pues aquí tengo el usuario, en este caso de mi ordenador. Fijaros que de forma predeterminada los grupos a los que pertenece el usuario son todos estos. Por ejemplo, este usuario tiene acceso al CD-ROM y al tener acceso al CD-ROM, que no es más que la lectora de DVD o de CD, pues es necesario que pertenezca a ese grupo. Si no perteneciera a ese grupo, por ejemplo, pues no podría acceder a la lectora. Bien, fijaros que pone aquí encima, si yo pulso, me pone un listado de todos los grupos y yo puedo agregar un nuevo grupo, puedo agregar que pertenezca al grupo primero B. De esa manera ya el usuario, en este caso PC Ubuntu, recuerdo que este es el usuario que creaste cuando arrancaste o cuando instalaste Ubuntu, pues ya me pertenece al grupo primero B. Bueno, un saludo a todos.